El Sindicato Mexicano de Electricistas, mis valedores de nuestro domingo 6. Muchas lecciones se pueden aprender de la lucha que sostienen los tosudos de tal sindicato contra el sistema de poder que los arrojó al desempleo y que ahora mismo acaban de escenificar algunas acciones estrepitosas en plena vía pública que condujeron a algunos rijosos hasta las puertas del reclusorio. Muchas enseñanzas, repito, podemos extraer y aprovechar acerca de las técnicas, tácticas y estrategias de lucha que aplican los compañeros electricistas en contra del sistema de poder. De estos símbolos hoy quiero destacar uno que unifica y uniforma todas las formas de lucha que se vienen aplicando contra el poder desde finales de los años 50 del siglo pasado, cuando los grandes enfrentamientos de maestros, médicos, ferrocarrileros, etcétera, contra el autoritarismo gubernamental. Ese elemento unificador es el dogma, cuya fuerza descomunal la demuestran hoy día los maestros, con la misma convicción que los maestros de los años 50, y que en sus confrontaciones con el sistema, los electricistas siguen aplicando tal cual, sin imaginación ni capacidad creativa ninguna, sin escuchar a una realidad objetiva que les advierte que sus métodos de lucha son obsoletos, porque ya el poder sintetizó el antídoto. Ni los veo, ni los oigo, ni los siento. No se puede, y háganle como quieran. Ahí es donde hay que replicar, sí se puede. ¿Cómo? Buscando, encontrando las tácticas de lucha convenientes, las más adecuadas. Para esto tenemos la capacidad de crear. Solo los mediocres no crean. Los mediocres se van por las sendas trilladas. Los mediocres se van por lo ya conocido. El mediocre tiene también una síntesis: más vale malo por conocido que bueno por conocer. El mediocre repite una y otra y otra y otra vez tácticas que son perfectamente rebasadas ya por el tiempo, rebasadas porque, les repito, el enemigo histórico de estos combatientes ya sintetizó la fórmula que neutraliza marchas, plantones, huelgas de hambre y todo lo que acostumbra el mediocre una y otra sola vez y otra vez. Por eso, repito, los electricistas como los maestros y demás exigentes, exigir, imagínense ustedes, es no tener conciencia de enemigo histórico. Bueno, ellos, los compañeros electricistas, arrojan a la basura las lecciones que ofrecen la historia y la realidad objetiva, porque así de pernicioso es el dogma.
que ante la contundencia de las pruebas paraliza razón, lógica, discernimiento, creatividad, raciocinio, evidencias, todo, porque en el dogma todo lo lúcido del humano y de las masas sociales se torna irracionalidad, tosudez e impotencia. Lástima. Es muy conocida la frase irónica de Einstein, que dice: es más fácil disgregar un átomo que un prejuicio. En fin, es así como a los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, como a los gremios afines expoliados por el poder, la fuerza del dogma los mantiene en la certidumbre de que el triunfo sobre el sistema se basa en el espontaneísmo, la espectacularidad y el protagonismo de una muchedumbre eufórica, la del plantón, la megamarchita y las consignas gritadas a todo pulmón. Exigimos, vocifera el dogma, demandamos. Los resultados de semejante táctica de lucha, pues ahí están a la vista de todos. Vean ustedes esos resultados. Ustedes mismos dense cuenta de cuáles han sido desde los años 50 esos resultados. Y ahora, para reforzar exactamente los malos resultados del condenado dogma, vienen los activistas, y después de una experiencia terrible, dolorosísima, se colocan al lado de los dogmáticos y dicen: hay que exigir, hay que demandar. Y tienen tal arrastre en unas masas sociales necesitadas de héroes, de chicharitos y de activistas, que hacen caso de ellos. Como les digo, también los electricistas, que basados en el dogma llevan a cabo una contienda inútil. Les repito, alguna vez puse ante ustedes la analogía del laberinto de Creta. Entraban al laberinto las almas cándidas y ya no salían de allí. En el centro estaba el Minotauro, que se los tragaba, mitad hombre, mitad toro, era carnívoro. Bueno, pues entran las masas sociales, las masas populares, todas las masas sociales, y tienen guías en la televisión, en la radio, en la prensa escrita, guías entre comillas que le dicen: por ahí sales, por allí. No, por allí se va directamente a las fauces del Minotauro, porque quienes guían a estas masas sociales son empleados cómplices del Minotauro, pero eso no lo queremos entender. Una y otra vez se los estuvo tragando a los temerarios que entraban al laberinto, o a quienes entraban como castigo, como pena de muerte. Se los tragaba el Minotauro. Nunca podían salir del laberinto. Se necesitó un individuo con valor, con arrojo, y una colaboradora, Ariadna. Él era Teseo, Ariadna fue la colaboradora, la que logró el antídoto contra las fauces del Minotauro. Le dijo a Teseo, el héroe: aquí tienes este hilo, un carrete de hilo. Entras, vas devanando el carrete,
llegas hasta el centro del laberinto, sacrificas con tu espada al Minotauro y puedes salir. Allí está la creatividad. Los demás, mediocres, dogmáticos, entraban al sacrificio, entraban al laberinto y comenzaban a decir: Minotauro, exigimos que te rindas. Minotauro, exigimos que dejes de comer a los aturdidos que llegan hasta tu guarida. Minotauro, vuélvete vegetariano. Minotauro, ayúdanos a salir del laberinto. Minotauro, tú sabes cómo salir del laberinto, ayúdanos. No solo no nos vayas a comer, sino que sé tú el salvador. Somos activistas, somos sindicalistas del mexicano, del electricista, somos maestros, somos jubilados. Ayúdanos, Minotauro, ayúdanos a salir después de que respeten nuestra vida, ayúdanos a salir del laberinto. Y dice Ariadna a Teseo: tú no vas a ser el mediocre que de pechito te vas a poner ante el dominio, ante la voracidad del Minotauro. Tú con este hilo vas, lo sacrificas, sales y regresas a tu patria, a Grecia. Pero eso no lo queremos entender y seguimos exigiendo. Y repito, ¿cuánto hace que las masas sociales exigen? ¿Y cuándo les han hecho caso? Dirán: sí, en Atenco, en aquí, allá, son trocitos de concesión para que no se desanimen del todo con lo que es una marcha, un plantón, una huelga de hambre, para que no se desencanten, para que no miren la realidad. Les vamos a dar un poquito de lo que demandan y así se quedan satisfechos y siguen teniéndole fe, siguen teniendo fe en el poder de la marcha, del plantón y de la huelga de hambre. Caramba, pues, mis valedores del tema, ¿ustedes tienen algún comentario? 55 36 89 89. Apenas estallado el conflicto hace algunos ayeres, el conflicto de del Sindicato Mexicano de Electricistas, cuando el de Los Pinos, abriendo una fuente más de conflicto, un frente más de conflicto, arrojó a 40 y tantos mil compas a la calle y después maniobras de todo tipo, cooptó a muchos, de tal manera que ahora solo son unos 18,000 los desempleados que siguen exigiendo justicia. Imagínense, exigiendo un patrón sustituto, exigiendo. Bueno, me referí aquí mismo al conflicto apenas estallado hace algún tiempo, cuando fue 3 años más o menos. Aquí en nuestro espacio comunitario de Domingo 6 hablé de las formas de aniquilamiento, aniquilamiento del propio sindicato que iba a aplicar el gobierno. Y con la tesis que me hizo llegar el maestro, les advertí de las tácticas obsoletas de toda forma de dogmatismo. Marcha,
plantón, todo lo que deberíamos evitar. Pero bueno, ese dogmatismo esteriliza las formas de creación. Marcha, plantón, huelga de hambre. A propósito, ¿recuerdan ustedes la huelga de hambre que sostuvieron algunos esforzados del sindicato con tan espectacular forma de combate, espectacular pero inocuo? Para el gobierno, para el sistema de poder no significa nada. Bueno, ellos pensaban doblegar al sistema y creyeron que lo habían doblegado cuando los llamaron a gobernación para solucionar el conflicto, con tan solo que aceptaran abandonar su huelga de hambre. Ellos, dóciles, ignorantes de la historia, aceptaron y ahí van a gobernación con Blake Mora a firmar papelitos, nada más con que hubieran resucitado 2 o 3 de las víctimas de aquella marcha desde Tabasco, de los barrenderos de Tabasco precisamente, que se pusieron en un campamento en huelga de hambre frente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hasta donde fuimos algunos, bueno, pues yo y gente de mi familia, a llevar víveres del centro de acopio del Valedor a quienes no estaban en huelga de hambre, y platiqué con los huelguistas. No nos iremos de aquí, de nuestra huelga, y varios fallecieron hasta que no se solucione nuestro problema. Los mandaron llamar de gobernación, firmaron documentos con los que se iban a solucionar sus planteamientos. Lo firmó gobernación y lo firmaron ellos, y aún les pusieron autobuses, un autobús para que regresaran a Tabasco. Y después me hablaban por teléfono, nos vieron la cara, pues, ¿por qué esperaban? No nos cumplieron nada, los papelitos valen lo que el condenado papel donde se firmó los acuerdos entre gobernación y nosotros. Bueno, ¿qué esperaban? Esto, ¿cuánto hace de aquello? Todavía estaba yo con nuestro domingo 7 y todavía mi voz se oía en FM como en AM, y todavía tenía yo 2 horas de transmisión. Eran otros tiempos, eran otros directores de Radio UNAM. Entonces, aquí inclusive di voz pública a algunos de ellos. Después, como digo a ustedes, se quejaban, nos engañaron. Bueno, pues que no se los dije a tiempo, ¿qué esperaban ustedes? Bueno, entonces hay un Cayetano de nombre, ¿cómo se apellidó? Ahora les voy a decir, Cabrera, que en el Sindicato Mexicano de Electricistas, de los 18,000 aguerridos que no quisieron tomar su indemnización de manos del sistema, este Cayetano Cabrera con algunos compañeros se pusieron en huelga de hambre. Yo dije que no iba a servir de nada, pero admiré el esfuerzo y escribí algo al respecto. Y aquí voy a, antes de hablar de las formas de lucha, tanto del poder como de los verdaderos sindicatos, voy a leer para ustedes lo que escribí acerca de Cayetano Cabrera y su huelga de hambre. Digan ustedes, hoy que acaba de escenificarse ese zafarrancho entre compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas y las fuerzas del orden,
que llevó a algunos, como les digo, a las puertas del reclusorio. Digan ustedes, ¿de qué sirvió el sacrificio de la huelga de hambre después de que los hicieron abandonarla y presentarse en gobernación? Si no lo entendemos, entonces eso significa que somos simples admiradores del Chicharito. Oigan esto: Cayetano Cabrera es su nombre, mis valedores. ¿Lo conocen ustedes? ¿Alguno le habrá oído mentar? El patronímico corresponde a la persona de un cierto ingeniero electricista, 46 años de edad, miembro del Sindicato Mexicano de Electricistas, al que con otros 42,000 trabajadores, el de Los Pinos aventó al desempleo el 11 de octubre del año pasado. Esto lo escribí por aquel entonces. Por intentar la recuperación de la plaza de trabajo para sí y los casi 16,500 electricistas, de los casi 16,500 compañeros de infortunio, 80 días corridos, junto con un apretado grupo de electricistas, este dicho Cayetano Cabrera se arrojó a la huelga de hambre. Las condiciones para dejar de arriesgar la vida ante el articulista Rodríguez Cortés lo declaró categórico Cayetano Cabrera. Calderón, vayámonos a medias. Tú ya conseguiste la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Ahora cédenos el patrón sustituto, la recontratación colectiva y el respeto a los derechos de nuestros jubilados. Así resuelves el conflicto y evitas un muerto. Se refería Cayetano Cabrera a sí mismo. Eso o hasta la muerte por inanición. Por cuanto a la familia del ayunante, ¿qué opinaban entonces sus padres, su mujer, sus hijos? Dijo Cayetano: todos ellos me apoyan hasta el final. Que no claudique, me piden. Mi padre es jubilado del ferrocarril y luchó al lado de Demetrio Vallejo. Caramba, teniendo la experiencia enfrente, teniendo las lecciones de la historia en su propia familia. Caramba, repito, todos ellos me apoyan, los familiares, hasta el final. Que no claudique, me piden. Mi padre es jubilado del ferrocarril y luchó al lado de Demetrio Vallejo. ¿Y ganaron? ¿Qué ganaron? ¿Algo ganaron? Mis hijas sufren, sí, pero no quieren que me rinda. Gladys, de 18 años, la más chica, me manda muchas cartas de apoyo. Caramba. Trabajos de amor perdidos. Este es el título en español de una obra de Shakespeare. Trabajos de amor perdidos por falta de una táctica adecuada. Bueno, el ayunante se incorpora con dificultad en el catre y de entre las ropas saca un cartoncillo. Lee: yo apoyo al hombre sin edad, inteligente y poderoso, inagotable y de excepción. Papá, eres mi más grande inspiración y el mejor ejemplo a seguir. Este es un recado que le mandó Gladys, la hija menor, al ayunante Cayetano Cabrera. Hombre sin edad, inteligente. Todo es admirable en él, menos la inteligencia, porque entonces hubiera podido
primero pensar, luego hacer un examen de autocrítica. Mi padre fue un luchador social, militó junto a Demetrio Vallejo. ¿Y qué ganó? ¿Qué ganaron los ferrocarrileros? ¿Qué ganaron los maestros por aquel entonces? Ahora mismo que estoy en huelga de hambre, hubiera dicho, ¿cuántas huelgas de hambre no han llevado a cabo compañeros de distintas luchas, de distintos gremios, y no han servido para nada? Bueno, sigo leyendo. Yo, aquí, mis valedores, mando un recado a Gladys Cabrera. Lo mandé en el escrito de aquel entonces, que ahora transcribo para todos ustedes. Le decía a Gladys que su padre es un varón poderoso, lo es, que es un hombre de excepción, lo acreditan sus hechos, que es inteligente, lo dudo, pero lo dudo porque se equivocó de estrategia, de táctica. Y antes de que se enfade, compañera Gladys, permítame la razón de mi duda. Calderón resolvió el conflicto, sensible él a una víctima del ayuno, un fallecido, 25,000, ¿qué significan para él más allá de un daño colateral? Me refería yo a la terrible guerra que él ya matizó con el hombre de lucha, que sostiene una guerra perdida contra el crimen organizado. Leo el día de hoy, domingo que 24 de abril del 2011, que van más de 60,000 huérfanos en la guerra de Calderón. Del día de hoy, domingo, más de 60,000 huérfanos en la guerra de este señor. Entonces, un ayunante, una vida más, una vida menos, ¿qué es para el sistema de poder? Simbolizado en él, pero el sistema es mucho más poderoso que un individuo. Bueno, voy a leer de nuevo. Calderón resolver el conflicto, sensible a una víctima del ayuno, un fallecido, 25,000, ¿qué significan para él más allá de un daño colateral? No, su señor padre, Gladys Cabrera, se equivocó de país. En su temple de carácter ha puesto en evidencia la ignorancia que lo llevó a tan macabra equivocación. Varón de entereza, convicciones y determinación, no supo calcular la respuesta que su sacrificio pudiera repercutir en un estado de derecho como es el nuestro. 80 y tantos días de iniciado el ayuno, ¿qué resultados, más allá de la indiferencia, ha logrado del de los Pinos y del alto clero católico, del cuerpo diplomático acreditado, de la industria del periodismo y de los miles de ciudadanos, de conciudadanos que a diario atiborran la plancha del Zócalo? Esto sin contar con los 112,5 millones de mexicanos chicharitos o chichareros, a quienes nada importa la lucha que no sea la suya de la sobrevivencia de cada día. Su señor padre, le decía yo a Gladys Cabrera, se equivocó de país. Se está dejando morir en un estado de derecho, lo repito, donde la ley se respeta y se hace respetar, o no fuese estado de derecho. Se equivocó de estrategia en un estado laico, gobernado por beatos del Verbo encarnado.
Qué distinto hubiera sido llevar a cabo su terrible determinación, la huelga de hambre, en una dictadura feroz como la de Cuba, pongamos por caso. Dictadores y sátrapas han demostrado en los hechos que son sensibles ante una demanda que apuntalan 80 y tantos días de ayuno. Los sátrapas no tienen la condición de un gobernante democrático ante un desempleado cualquiera que pretenda abollarles el principio de autoridad. Ustedes saben que en Cuba un huelguista de hambre que se dejó morir y otro que estuvo a punto de ello hicieron que muchos presos abandonaran las cárceles en Cuba. Pero allá hay satrapías, allá hay dictaduras, allá no hay un Estado de Derecho, allá los gobernantes no son beatos del Verbo encarnado. Entonces, Gladys Cabrera, mucho tengo que decir al respecto al electricista y cofradía de ayunantes. ¿Querrá usted transmitirle el mensaje que en trance tan riguroso me propongo redactar? Es el análisis que sobre el reciente problema de los electricistas me entrega el maestro, con indicaciones, con lecciones extraídas de la historia sobre cómo se triunfa sobre el enemigo histórico. Pues sí, pero no, hombre, que los dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas no van a leerlo en el periódico, no van a verlo, no van a leerlo en la página elvaledor.com.mx, no van a escucharlo en nuestro espacio comunitario de domingo 6. Y si lo leyeran en la página del valedor.com.mx, y si lo leyeran, no lo van a entender. Y de entenderlo, no lo van a atender, y mucho menos ponerlo en práctica. ¿Cómo si somos dogmáticos? ¿Cómo si somos mediocres? ¿Cómo carambas ponerlo en práctico? Aquí, de la citada tesis, lo que el resto del tiempo nos dé de nuestro domingo 6. Primero las jugadas de ajedrez del enemigo histórico y luego las jugadas correspondientes que deben efectuar los contendientes del sistema de poder. Bueno, el golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas. Lo que hay detrás de esta guerra contra el sindicato, contra todos, pero concretamente en relación a este sindicato, es el preludio de la privatización de la industria energética. El Estado Mayor del de Los Pinos y sus asesores sopesaron qué fuerzas estarían a su favor y qué fuerzas actuarían en defensa del Sindicato Mexicano de Electricistas. Estos fueron sus cálculos. A. Toda la derecha apoyaría el golpe represivo, comenzando con el PAN, el clero, el alto clero católico, los empresarios, la mayoría del PRI, todos los medios de condicionamiento de masas, parte sustantiva del Partido de la Revolución Democrática, concretamente los chuchos de Nueva Izquierda y el Partido Verde Ecologista. B. La defensa del Sindicato Mexicano de Electricistas recibiría el apoyo de la izquierda democrática,
la izquierda revolucionaria, la intelectualidad democrática, parte del estudiantado, algunos pocos sindicatos, pequeñas fracciones del PRI, una parte del PRD, el Partido del Trabajo, Convergencia, el movimiento López Obradorista, los abogados democráticos, etc. Se analizaron asimismo las formas y métodos de lucha. Primero, el gobierno cuenta con 1. Tribunales laborales. 2. Mayoría en el Congreso de la Unión. 3. El Poder Ejecutivo Federal. 4. Policía y granaderos. 5. El Ejército. 6. Cuantiosas sumas de dinero. 7. Mayoría absoluta en los medios de condicionamiento de masas. Bueno, el movimiento, por su parte, cuenta con algunos diputados y senadores en el Congreso de la Unión. 2. Escasos recursos económicos. 3. Muy pocos medios de comunicación. 4. Los trabajadores mantienen las formas obsoletas e ineficientes de lucha que el propio movimiento López Obradorista practicó para impedir la consumación del fraude electoral del 2006. Por lo tanto, harán una huelga parada, como se llama, y mítines, marchas y gritos. Lo de el López Obrador, recuerden ustedes, cuando dijo fraude allá en julio del 2006, llenó el Zócalo varias veces y tomó el Paseo de la Reforma. Yo entonces le escribí en el periódico, en la página, un recado a López Obrador: está usted perdido, ya mostró el tamaño, la fuerza, la potencia de su armamento, y su armamento era la algarada, la toma de la vía pública, los gritos y el plantón. Dije, ya lo derrotaron las fuerzas reaccionarias del Verbo encarnado. Ahora, cierto o no, en su paso por Nayarit, le hicieron llegar un ejemplar de Mis valedores al poder popular. El autor es lo de menos. Mis valedores al poder popular, en donde también se estudia esas formas de estrategia, bueno, esas técnicas, tácticas y estrategias que hacen que verdaderamente 112,5 millones de átomos se cohesionen, no en multitudes, no en muchedumbres, no para llenar el Zócalo, no para tomar el Paseo de la Reforma, y así aflore en nosotros el poder popular, y entonces sí podernos dar un gobierno al que vamos a obedecer como sus mandantes, con un nuevo gobierno, nuevo constituyente,
nueva constitución. Bueno, creo, cierto o no, eso es lo de menos, cambió de estrategia López Obrador. Ahora habla de comités, habla de organización en micro, no en macro, que nada vale, ni tampoco convocatorias en macro, como en su momento el EZLN, a los pueblos de México, a los pueblos de Europa, a los pueblos del mundo, a los pueblos del cosmos. No, nada en macro, todo en micro. No en micro de cocina. Bueno, entonces, ahora López Obrador ha cambiado su estrategia. ¿Por qué? Cuando menos por esto, porque pensó, porque se autocriticó, porque analizó las lecciones de la historia y de la realidad objetiva de hoy día, el aquí y el ahora, y dijo, no, hay que cambiar. Y eso que le acreditan como ridículo, la parte del amor. El maestro me explicó hace cuando mucho, o hace cuando menos 5 años, ¿sabes lo que llevó a la gente al 68? Entre otras cosas fue el amor. Me explicó largamente en qué consistía algo que me parecía a mí insólito y que una vez explicado por él, me di cuenta en qué consistía y por qué las mujeres iban contra, en el 68, contra los horrores de la prostitución y de la pornografía. ¿Por qué los seres humanos con preferencia sexual distinta iban en procura de que sus gustos especiales estuvieran plasmados, garantizados en la Carta Magna y no se violaran sus derechos humanos? Porque era en tantos sentidos el amor lo que llevó a tantos, lo digo a propósito, tantos, en tantos sentidos, a hacerse presentes en el 68. Todo esto ya lo pasamos, todo esto ya lo dice la historia. Solo el ignorante dice, ay, ¿esto qué? Ay, compañeros, entre otros compañeros electricistas, no sé, no vieron en la historia que cuando llaman a los acuerdos de San Andrés Larrainzar, el que entonces era el secretario de Gobernación, Emilio Chuaifet, y que ahora es un legislador, firmó con los compas zapatistas en San Andrés Larrainzar, y después dijo, firmé, yo tenía 16 chinchones entre pecho y espalda, copas de un licor especial. Eso tenía entre pecho y espalda cuando los firmé. Yo qué carambas iba a saber que firmé y qué me importa cumplirlos. ¿Quién los va a cumplir? ¿Quién cumplió los acuerdos de San Andrés Larrainzar? Antes, lo de los barrenderos, que fue muy importante el movimiento. ¿Cómo se llamó el otro? Que también aquí en Radio UNAM, en AM y en FM, hablaron los compas que venían de donde, una larga peregrinación. Y yo les dije, estoy dando voz pública a ustedes, pero no les auguro nada bueno con esas tácticas de lucha. Pero dijeron, con que nos dé tribuna con eso, el resto lo va a hacer cosa de nosotros. Pues no lo fue. Entonces, aquí tienen ustedes hasta dónde llegué las categorías de lucha. Bueno,
ya vimos cuál era la fuerza del poder, del sistema de poder, y la del sindicato que se le enfrentaba, ya de desempleados, las categorías de la lucha. Para desarrollar una adecuada estrategia ganadora, tenemos que entender que el factor tiempo es una categoría política militar. Esto lo dice claramente la historia. Por ejemplo, en la lucha de la Unión Soviética, que era entonces de Rusia, contra Hitler, se les dio a los invasores de Hitler, a los nazis, se les dio tierra, se les cambió tierra por tiempo. Tierra, entren a donde quieran, y ahí iba, era una táctica de tierra arrasada. Llegan ustedes a una ciudad y está incendiada, pero entren hasta donde quieran, a la Santa Madre Rusia. Les estamos dando tierra por tiempo. Entraron los nazis, y en eso llegó un general, el general Invierno, que es lo que esperaban las tropas rusas. Les damos tierra para que nos den tiempo, y el tiempo va a jugar un papel importantísimo a nuestro favor. Vino el invierno y fue terrible para unas tropas nazis no preparadas para esas temperaturas tan bajas, en donde yo detesto la escatología, pero tengo que... hay dos, escatos y escatos, bueno, de dos formas. Hay dos escatologías, pero en fin, detesto la escatología que todos conocemos, pero que el principio de la muerte de los pobres soldados nazis era la forma de evacuar, que en ese momento todo quedaba congelado, comenzando con el organismo terrible, terrible. Les damos tierra porque nos den tiempo, y con eso vencieron a los nazis. Y aquí está expuesta esa forma de lucha. Las categorías de lucha. Para desarrollar una adecuada estrategia ganadora, tenemos que entender que el factor tiempo es una categoría político-militar. El bando que logre que el tiempo transcurra a su favor ganará la contienda. En los años recientes, los gobiernos neoliberales han logrado que el tiempo marche a su favor mediante el siguiente esquema estratégico. Primer paso: llevar el conflicto al seno mismo de la organización o del movimiento. Muñoz contra Estrada, digo yo, ya metiendo el antídoto precisamente dentro del movimiento, la contradicción dentro del movimiento, el cáncer dentro del propio organismo del movimiento, ese tal Muñoz cooptado por el sistema, allí ya fue un factor de derrota para el Sindicato Mexicano de Electricistas. Lo mismo que están haciendo con los compañeros mineros de Napoleón Gómez Urrutia. Meter cuña dentro del mismo palo, y eso es definitivo. Primer paso, llevar el conflicto al seno mismo de la organización o del movimiento. Que el conflicto no únicamente sea con el gobierno, en este caso lo digo así, sino en las propias filas del sindicato. Ese señor Muñoz contra Esparza. Luego, infiltrar, cooptar líderes a través de la corrupción, generar caos interno. Luego sigo con el tema, ojalá que pueda hoy mismo, porque tengo aquí sus recados y quiero pasarlos todos. Por lo pronto, aquí está la táctica
de ambos contendientes. Y en este caso, créanme, la parte lúcida para nuestra desdicha está en el enemigo histórico, el sistema de poder. La parte dogmática, mediocre, repetitiva, hay otra palabra, rutinaria, corresponde por desdicha para todos nosotros al Sindicato Mexicano de Electricistas. Bien, taller de lectura, hoy también, por supuesto, hoy como cada domingo, de 1 a 2 y fracción de la tarde en el Centro Cultural El Juglar, situado en la calle Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Por cuanto al centro de acopio de El Valedor, ya dije a ustedes hace 8 días que se entregó efectivo a los compas de la Sierra Norte de Puebla y que nuestro contacto se llama Raúl Santiago, que es quien firma los recibos acerca del efectivo que se le entrega, efectivo que aportan ustedes. Y por último, en esta situación, miren, hay un programa en internet, El Valedor, y es a las 6 de la tarde en punto, lunes, martes y miércoles, en vivo lo hago yo mismo. Allí ustedes me ven la cara, porque hay una camarita, y me pueden oír y me escuchan. Y jueves y viernes, el jueves se transmite este video de domingo 6, y el viernes, también a las 6 de la tarde, el contenido del taller de lectura. Por ahora, creo que no se están subiendo estos videos por cuestión de que el compañero Cuitláhuac Acuña tiene algunas dificultades, pero ese es el plan. Pero de todas maneras, lunes, martes y miércoles, segurísimo me pueden ustedes ver la cara allí en el programa que se llama El Valedor. ¿Cómo entrar a él? Ustedes primero entren a elvaledor.com.mx. Vean qué fácil, elvaledor.com.mx, y allí ya los remiten a los videos o al programa en vivo lunes, martes y miércoles. No me envíen nada a Facebook, no puedo entrar, está inmovilizado, y nada más me llegan recados en donde dicen: tiene usted 4.226.500 solicitudes de amistad y recados. No puedo entrar a Facebook, soy inhábil
y, y no me han ayudado suficiente para que eso quede ya establecido. Pero pueden hacerlo a mi correo electrónico, son dos, también lo pueden ver ustedes, los pueden captar en elvaledor.com.mx. Todos los mensajes a mi correo electrónico llegan con puntualidad. Señora Quijas, gracias. Nos encontramos en pie de lucha, eso quisiéramos. Muchas gracias, tus enseñanzas quisiéramos, pero todavía nos falta la acción. Sofía González, el Sindicato Mexicano de Electricistas debe darse por muerto con todo ese dineral que tiene. Ándele pues. Arturo Blayer, a ver si lo dije bien. Maestro Mojarro, temo desilusionarlo. Temo desilusionarlo al expresarle que no todos los dirigentes que movemos masas sociales somos cómplices del sistema. Le envío un saludo a usted y a Radio UNAM. Arturo debe ser perdón, qué ganas de haber leído su apellido tal bien. Perdón. Telma García, el subcomandante Marcos, con su gran marcha, Vicente Fox lo organizó y le aplaudió. No ha logrado gran cosa. La gran marcha de los 1111 que valió, pues no voy a decir que valió, ustedes díganlo. Ahí está la historia. Gracias, Telma García, por recordármelo. No ha logrado gran cosa, nada. Y las marchas de maestros, estudiantes y trabajadores, dice usted que no logran nada. Tampoco por lo que estas marchas y protestas no sirven. Por eso usted no nos da opciones más efectivas para que el Minotauro debe ser armado hasta los dientes. No use usted clichés hasta los dientes. Con el ejército, la marina, bueno, no me pierdo el programa. Mire una cosa, ¿cuántas veces no puedo en una sola? ¿Cómo? Gracias, Julio Salgado. Asalto a luz y fuerza del centro con falso decreto como violencia causa mediante el decreto que, aunque sea muy ejecutivo, carece de legalidad y justicia. Además contiene errores jurídicos, así como violaciones al Congreso, a la Constitución, cuya finalidad fue entregar luz y fuerza del centro a transnacionales. El trabajador no se va a ir a manifestar al Cerro del Chiquihuite. Ya sabemos todo esto, pero no lo queremos entender. Créanmelo, mis valedores, todo esto es México. Y hasta aquí le dejamos por hoy, agradeciendo a Crescencio Suárez en el control técnico y a quien me calla la boca porque se terminó mi tiempo, Juan Carlos Osornio, en continuidad. Gracias a la señora Isabel y a Cuitláhuac Cantú, señora Isabel, que ayudó a Jenny Holguín en los teléfonos, y Cuitláhuac Cantú, que además de ayudar, grabó este video. Mis valedores, a salir de la mediocridad. Gracias.